Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Roses, bienvenidos a Girona, donde se está disputando la jornada número 13 del campeonato masculino de Primera División de Fútbol Playa. Vamos a vivir el encuentro que mide al Atlético Torroseño y al Empie Málaga, el actual campeón de la competición. El cuadro boquerón se mide al Atlético Torroseño con el arbitraje de Gozón Palacios Arrugaeta. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro, este bonito derbi andaluz entre el Atlético Torroseño y el Empie Málaga. El Empie Málaga actualmente segundo con 28 puntos, Atlético Torroseño está cuarto con 25, tan solo distancia de 3 entre los dos combinados pertenecientes a la provincia de Málaga, tanto Atlético Torroseño como el Empie Málaga, el actual campeón de la Liga. En la anterior jornada, Atlético Torroseño ganó 4-5 a Playas de San Javier, mientras que el Empie Málaga ganó también por un total de 5-4 a Roses Playa. Dos resultados apretados, ajustados, pero que en todo caso le dieron los 3 puntos tanto al Empie Málaga como al Atlético Torroseño. Vemos ya calentar tanto a Empie Málaga como a Torroseño antes de saltar de manera definitiva aquí a Roses en Girona, donde acaba de arrancar esta jornada número 13. Ha ganado Roses, el equipo anfitrión, por 8-3 a Córdoba. Veremos qué ocurre en este segundo duelo de la jornada número 13. Estamos en la penúltima sede de la temporada regular del campeonato de Primera División. La última en temporada regular será Marbella. Los playoffs por el título serán en Rota, en tierras gaditanas. Un Atlético Torroseño y un Empie Málaga que ya se midieron el año pasado y que este año van a intentar revalidar el título en el caso del Empie Málaga y ganar la competición en el caso del Atlético Torroseño. Lo ha hecho el femenino, ganando esa gran final al Igicontrol Melilla, que luego fue el campeón de Copa y de la Eurowinners. En lo que se refiere a fútbol playa femenino, veremos qué ocurre en lo que respecta al fútbol playa masculino. A nivel de goleadores, ahora mismo el máximo artillero del campeonato es con 18 goles el internacional español Suli Batis, mientras que en lo que se refiere a máximos artilleros en este partido, encontramos en Atlético Torroseño a Tulio con un total de 13 goles, mientras que en el Empie Málaga tenemos con un total de 11 dianas a Oba Takaki, al jugador nipón, que es ahora mismo el máximo artillero del Empie Málaga. Se preparan los dos combinados ya para arrancar el partido. Nosotros también vamos a disponer, viendo estas preciosas imágenes de la costa catalana, la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con el actual campeón de la Liga, como es el Empie Málaga, con Adri Martínez, Dona, José Oliver, Chiqui Ardil, que es el capitán, Kosuke Matsuda, Rigaud, Roberto Galindo, Adrián López, David Ardil, Carlos Carballo y Oba Takaki, un equipo plagado de internacionales, ya sea tanto españoles como, por ejemplo, también japoneses, como es el caso del mencionado anteriormente, Oba Takaki. Tenemos la piña de los jugadores de Atlético Torroseño antes de saltar con el quinteto inicial, el cuadro dirigido por Pedro Bosque. Esta es la citación de Atlético Torroseño con Vicente Wesley, Artur Aníbal, Adelson, Jefferson, Bamonde, Luis Oliveira, Tulio, anteriormente mencionado Dener Asunsao y Christopher. Varios internacionales brasileños, venezolanos, entre otros, en este equipo que va a intentar ganar el campeonato de Primera División. Atlético Torroseño, que ya, como decíamos, el año pasado ya estuvo en la máxima categoría del fútbol playa español y que obtuvo fantásticos resultados. El encuentro programado para iniciarse a las 7 menos cuarto de la tarde. Recuerden que después, en el turno de las 8, veremos el duelo entre el Fran Mejías y el Playas de San Javier. A las 9 y cuarto, penúltimo partido de la jornada 13 con el Marbella, actual líder de la competición, frente a Huelva. Va a jugar el primero frente al tercero. A las 10 y media, el último turno de la jornada con el Victoria Beach Soccer, actual farolillo rojo de la competición con 0 puntos. Todavía no ha puntuado el conjunto gaditano, que se va a medir al Mentidero, equipo recientemente ascendido a esta máxima categoría del fútbol playa español. Tarde soleada aquí en Roses, en Girona. Público pasándoselo en grande, practicando fútbol playa cuando estamos ya bordeando el mes de agosto. El grito de guerra de los jugadores de Atlético Torroseño antes de saltar de manera definitiva a la arena de Roses. Va a jugar de blanqueazul el Empie Málaga. Lo va a hacer de
negro con detalles en rojo y en amarillo, el Atlético Torroseño de Bosque. Y ahora sí, saltan los dos combinados a la arena de Roses para iniciar en los próximos minutos el partido. Sin ninguna duda, uno de los duelos que se presume más emocionantes de esta jornada número 13. Quedan un total de 6 para que acabe la temporada regular. Y obviamente cada punto es fundamental para los diferentes objetivos que se marquen los 10 combinados que tenemos este año en la primera división. El pasamanos habitual antes de que arranque el encuentro. Recuerden el árbitro principal del partido, el señor Gotzón Palacios Arrugaeta, al que por supuesto le deseamos la mayor de las suertes en este encuentro entre equipos andaluces. En la clasificación, primero Marbella con un total de 31 puntos, 3 por debajo con 28 en pie Málaga, que si gana presionaría a Marbella, que luego juega frente a Huelva en el turno de las 9:15. Tercero está el conjunto nubense con 26, cuarto Atlético Torroseño con 25, con 20 Mentidero Cádiz, sexto Gestión y Calor Córdoba con 13. Ahora mismo le ha arrebatado esa posición Roses Playa, que estaba con 12, está ya con 15 el equipo catalán, que acaba de ganar por 8-3 precisamente al equipo de Celso. Octavo vemos a Fran Mejías con 10, con 9 a Playas de San Javier y a Victoria Beach Soccer, como decíamos anteriormente, con 0 puntos y con un número de goles encajados muy reseñable en las 12 jornadas que lleva participando el equipo gaditano. La foto familiar antes de que arranque el partido. Tenemos a Wesley y a Dona, una auténtica leyenda del fútbol playa español, el granadino. Mientras tanto, el árbitro principal, el señor Gotzón, conversando con los diferentes componentes que le van a ayudar en el arbitraje de este partido que va a medir al Empie Málaga y al Atlético Torroseño. Prepárense para ver un fantástico encuentro de fútbol playa, un total de 3 periodos, cada uno de ellos de un total de 12 minutos. La piña de los jugadores de Empie Málaga antes de iniciar el encuentro. Tenemos, por ejemplo, a Matsuda, también el ambiente sensacional en las gradas de este complejo deportivo habilitado en la playa de Roses, con las imágenes maravillosas que nos ofrece la costa, que con el efecto del sol crean ese efecto cristalino, brillante, espectacular de la costa catalana. Sin ninguna duda, espectador espectacular para este encuentro entre Atlético Torroseño y Empie Málaga. Las vistas que deja este deporte, sobre todo en el periodo estival, son una auténtica maravilla para los ojos del público que se desplaza al encuentro y, por supuesto, a los diferentes televidentes que están viendo lo que va a ocurrir en este encuentro que va a medir Atlético Torroseño y al Empie Málaga. Empezará jugando Atlético Torroseño al lado del esférico. Ya está preparado Luis Oliveira. Barrera compuesta de 2 jugadores por parte del Empie Málaga. Arrancar el partido. Quien va a servir es Tulio. Ahí está Tulio al lado de Oliveira. Y va a arrancar el encuentro, superando ya en 4 minutos las 7 menos cuarto de la tarde. Se coloca en la parte derecha Artur, uno de los jugadores que arrancan en el quinteto de Atlético Torroseño. Y tenemos a Dona siendo el capitán, al internacional español que anteriormente mencionábamos, con varios títulos individuales a lo largo de su dilatada carrera. La de Francisco Donaire Dona. Va a arrancar moviendo a Atlético Torroseño. Vamos a ver exactamente el motivo por el cual todavía no se ha iniciado el partido. A nivel estadístico, recuerden que la ida de esta temporada 2025 ganó 4-3 Atlético Torroseño a Empie Málaga. En la temporada anterior 5-2 ganó Empie Málaga Atlético Torroseño, 6-3 ganó en el primer encuentro del año 2024 Empie Málaga Atlético Torroseño. Así que en general encuentros de muchos goles y muy equilibrados. Y ahora sí, todo en perfectas condiciones. Marca el inicio del partido el señor Gotzón Palacios Arrugaeta. Arrancó el partido aquí en Roses. Moverá el Empie Málaga, que va a atacar de derecha a izquierda. Va a jugar en corto, presión alta. La que marca el Atlético Torroseño, se la va a quedar en la portería Dona, en bolsa el granadino. Juega a la parte derecha, se prodiga en ataque Ardil, la pide por dentro David. Se anima Torroseño a presionar alto. Enseñaba la planta del pie Artur. Va a jugar. Lo va a hacer Ardil. Lanzamiento de medio chilena que se le va a marchar a Chiqui. Saque de meta. Lo intentaba el mazarronero. Y capitán de la selección española masculina. Uno de los mejores jugadores del mundo. Sin ninguna duda, Chiqui. Va a mover Atlético Torroseño. Balón en derecha. Fantástico
el control, el disparo con la pierna derecha. Se va a marchar a las manos de Dona, quien la pegó en este caso fue el dorsal 7 Tulio. Interviene Dona, juega en cortito para David Zardil. Insiste con el guardameta. Dona inicia con dominio al menos territorial. El en pie Málaga frente a un torroseño que busca más la opción del contragolpe, dejando arriba a Denner Asunsao, que ya estaba el año pasado el internacional por Brasil. Denner, además, uno de los grandes artilleros del campeonato junto a Poncetti, en su momento jugador de Marbella, el internacional por Argentina. Lo intenta en pie Málaga, lanzamiento de chilena. Se va a marchar fuera por poco. Habrá, por lo tanto, servicio de portería. Servirá Wesley. Sirve Wesley, juega en corto el balón con el hombro. Otra vez para el brasileño. Juega Wesley, parte izquierda. Bueno el pase. Lanzamiento con la pierna izquierda por encima del arco de Dona. Lo intentaba Atlético Torroseño. Lanzamiento fuera. Sacará de portería el en pie Málaga. Se dispone ya a sacar Dona. Juega Dona. Cede a la parte derecha. Moviendo el en pie Málaga. Este es Dona. Por dentro está Ardil. Allá va Dona. Juega a la derecha. El control con el pecho. Devolución para el granadino. Fuera de sus dominios. Se mete en problemas a Dona. Consigue alejar al menos de manera momentánea el peligro. La quiere luchar. La quiere mantener en las mejores condiciones Luis Oliveira. Se la queda Atlético Torroseño buscando el contragolpe. Balón en la parte central. Hace el esfuerzo por llegar Wesley. Mete el cuerpo y se acaba llevando la pelota. Sirve ya el arquero. Juega Wesley. Parte izquierda. Se recoloca ya Chiqui Ardil. Interviene Atlético Torroseño. Este es otra vez Wesley. Insiste el brasileño a la parte izquierda. Bueno el pase. El control con el pecho. Reclamaba falta. Dice que no. El colegiado Gotzón puede anotar el en pie Málaga. Y así va a ser. Gol en propia puerta de Tulio. Al intentar sacarla, se la aloja en su portería. Se adelanta el en pie Málaga. No tuvo fortuna. Atlético Torroseño. Se lamenta Tulio. 0-1 en el marcador para el actual campeón de la liga. Se anotó Tulio en propia puerta. 0-1 ya para el en pie Málaga. Se producen los cambios. Ingresa entre otros Oba Takaki, el internacional nipón. Buena Torroseño. También ha entrado Carballo. Ahí está la acción repetida. Se marchaba Oliver. Bueno el pase de Oliver. Y en el intento de corte acaba anotándose en propia meta Tulio. Gol para en pie Málaga en propia puerta Tulio. Juega Denner. La pega Denner a romper con la pierna derecha. Tapona bien la zaga del en pie Málaga. Interviene en la portería. Este es Wesley. La deja en corto para que intervenga Luis Oliveira. Allá va Luis Oliveira. Se frena Luis. Juega atrás. La deja para Wesley. El control que no es nada bueno. Puede aprovechar para robar en pie Málaga. Se rehace el capitán de Torroseño. Juega a la parte derecha para encontrar a Denner. Juega Denner. Denner para Artur. Fuerza al máximo la jugada. Denner Asunsao la lucha. Se acaba quedando Atlético Torroseño. Levantaron muchísima arena. Juega Torroseño. Esférico para Artur. Allá va Artur. La pega de chilena impactó en la espalda de Oba Takaki. El esférico en la portería para Atlético Torroseño. Amplias revoluciones jugándose el partido. Actuando ya en campo rival el Atlético Torroseño. Roba Ardil. La pega Ardil. Ya ha visto adelantado a Wesley. Saque de meta para Torroseño. Encuentro muy divertido aquí en Roses, en Girona. Va a mover el esférico. Lo hace la portería a través de Wesley. Juega el portero. Este es otra vez Wesley. Juega Wesley. Mueve por dentro. Balón peinado. Progresa Torroseño a través de esa serie de envíos de cabeza. El derechazo acaba en las manos de Dona. Se la queda Dona, que se lanza a la arena. Jugará Dona. Envía larguísimo a la parte izquierda. Fantástico el control. La mantiene. Es Adrián. Juega Adrián para Kosuke Matsuda. Allá va Nippon, sigue Kosuke, batalla tremenda en la arena por hacerse con el esférico. Finalmente será lateral, servirá Oliveira. Va a servir Oliveira, de atrás para el guardameta. Quien ya la mantiene es Wesley. Juega Wesley, el pase fantástico para el pívot. Denner juega de cara para su compañero. El remate va a acabar directamente en línea de fondo. El esférico que llegó a pasearse por la línea de gol. Se salvó por poquito el en pie Málaga, que mantiene esa renta de 0-1 con el gol en propia de Tulio. Se la queda en el arco. Este es Dona. Ha entrado Bahamonde, jugador con un perfil goleador tremendo, el venezolano, como ya se pudo apreciar en la Copa América. El que interviene es Dona. La pega Dona. Pierna derecha. Fantástica la estirada de Wesley. Va a llegar Kosuke. Este es Kosuke Matsuda. Saque de lateral. Saca rápidamente el nipón para su compatriota. Lanzamiento de Oba directamente fuera. Saque de portería. Esto no para. Bahamonde la va a cruzar. Remate de Bahamonde. Golazo del Vinotinto.
Anota Bahamonde, que pone el empate a 1 en el marcador. Lo hemos dicho, no le puede dejar ni un centímetro al venezolano porque la acaba clavando. Golazo de Bahamonde, empate a 1 en el marcador. La pegó con la pierna derecha a la cepa del palo. Acaba superando al cancerbero Dona. Empate a 1 de Torroseño. Anota el internacional por Venezuela, Bahamonde. Anota Bahamonde, que pone el empate a 1 en el marcador. Sacará Oba, al lado tiene a Carballo. Va a sacar Oba Takaki. Igualó la contienda Torroseño y está la repetición que nos muestra nuestra gran realizadora Esther. Y el gol que anotó Bahamonde para poner el empate a 1 en el marcador. Superando por bajo a Dona. Fantástico el gol de Bahamonde. Encontrando justo la rendija por la que podía anotar. Se reanuda el partido. Lanzamiento directamente fuera. Servirá de portería Torroseño a través de Wesley. Lo intentó Carballo, el internacional por Paraguay. Mueve de cabeza, lo hace Aníbal. Le persigue hasta el final Adrián. Insiste Wesley, juega para Aníbal. Balón que no es nada bueno de Aníbal. Corta bien colocado Takaki. De atrás Oba Takaki. La deja para Dona. Insiste con el internacional por Japón. La mantiene Oba Takaki. Juega para Dona. Presiona alto Atlético Torroseño. Por dentro el granadino. Bueno el pase. Intenta amortiguar con la cabeza. Ojito a ese pie. Que alzó muchísimo el jugador de Torroseño. Va a ser juego peligroso de Christopher. Y acarrea la cartulina. Amarilla para Christopher, que alzó muchísimo el pie. Y acabó impactando en el jugador de En Pie Málaga. Ahí está la acción repetida. Llega muy tarde Christopher. Y acaba barriendo, creo que es a Carballo. Se para el encuentro. Bahamonde que protesta en acción al colegiado, a Gotzón. Y va a haber libre directo para En Pie Málaga. La acción que no deja lugar a dudas. Y significa la amarilla para Christopher. Recuerden que Bahamonde acaba de poner el empate a 1 en propia puerta, en primera instancia. El primer gol se lo anotó en su propia portería a Tulio. Fue en ese momento el 0-1. Ahí tenemos a Wesley. Lanzamiento desde la mitad de cancha prácticamente en favor del En Pie Málaga, que busca poner el 2-1 en el Ecuador de la primera parte. Se dispone al servicio Carballo, internacional por Paraguay y capitán con su país. Tenemos otro internacional paraguayo en el campeonato, como es el caso de Alan Rodas, el guardameta de Gestión y Calor Córdoba. Allá va el guaraní, lanzamiento, pierna derecha, golazo de Carballo. Anota Carballo, que pone el 1-2 en el marcador, lo celebra con la afición. Golazo espectacular de Carballo, 1-2, remate pleno de potencia, romper. Acaba superando a Wesley, 1-2 en el marcador, anota Carballo. Golazo de Carballo, el balón que bota y entra con muchísima fuerza en la portería que defiende Wesley. Gol para Carlos Carballo, 1-2. 1-2 en el marcador, servirá Christopher. Se vuelve a adelantar por segunda ocasión en el partido el En Pie Málaga a través de Carballo. Va a mover el torroseño. Juega Atlético Torroseño, esférico atrás, el que acabó enviando Arthur. Juega para Wesley, allá va Wesley arriesgando la salida. Ojo que puede anotar En Pie Málaga, el gol que no es válido porque hay falta anterior sobre Wesley. Falta sobre Wesley, que se duele de un golpe en el gemelo derecho. Se tiene que parar el partido. Vamos a ver si acarrea cartulina para el jugador del En Pie Málaga. El gol que, como decimos, no va a subir al marcador, la tenía Wesley. Acabó cometiendo falta. En este caso, Oliver fue el que acabó cometiendo la falta. José Oliver, el internacional español. Y queda dolorido Wesley. Parece que no ha habido amarilla sobre José Oliver, pero la falta sí que se ha marcado. Se dispone ya a pegarla a Aníbal. Se duele claramente Wesley. Veremos si tiene que entrar Vicente, que es el otro guardameta que tiene la convocatoria Bosque, el internacional por Venezuela. Mientras que Luis Oliveira reclama un poquito de agua para ver si se recupera lo antes posible el cancerbero Wesley. Se para el partido esta tarde soleada aquí en Roses, viviendo la jornada número 13. Segundo partido de esta fecha 13, 6 para el final de la temporada regular. Ganando hasta el momento 1-2 el En Pie Málaga al Atlético Torroseño, con el último tanto hasta el momento de Carballo. Está la acción repetida en la que Tulio se anotaba en portería, era el 0-1 en el marcador. Y este es el gol de Carballo. Son los dos goles que lleva hasta el momento el En Pie Málaga, que le están dando la victoria.
permitirán ya coger una ventaja considerable respecto al Atlético Torroseño si esto acabara así, ya que aventajaría al equipo de Bosque en un total de 6 puntos. Y Wesley que se tiene que marchar con la ayuda de Luis Oliveira y de Chiqui. Cambio obligado, ingresa Vicente y Wesley que al menos de manera provisional no puede seguir en el partido. Sale Wesley del encuentro, ingresa Vicente, internacional por Venezuela. Entra Vicente, habrá libre directo para el Atlético Torroseño a falta de 6-14. Para el final de la primera parte, 1-2. Ahí está el ingreso del dorsal 12 de Vicente. Se va a reanudar el partido con ese golpe que se llevó Wesley por parte de José Oliver. Allá va Vicente, besando la pelota. Y tiene toda la pinta de que la va a pegar directa. Vamos con ese libre directo. Lanzamiento de Vicente, demasiado cruzado. Se va a marchar directamente fuera. Habrá por lo tanto servicio de meta. Servirá Dona. Juega Dona, lo hace en corto. Interviene el en pie Málaga. Cediendo atrás José Oliver, la deja para Dona. Sale de sus dominios, juega Dona, cede a la parte derecha, presiona alto Bahamonde junto al acompañamiento de Tulio que se pegaba a David Zardil. Este es Dona, juega precisamente para David, un poquito forzado, llega el español. Juega David Zardil, bueno el cambio de juego, el control que no era malo, pero se le escapó un poquito y estuvo a punto de robar al Atlético Torroseño. Saque de lateral, juega Rigaud, la deja Rigaud, lo hace para Dona. Allá va Dona, insiste con Rigaud, presiona levemente Bahamonde, juega el almeriense. Antonio Rigaud, la acaba dejando para Dona, que la caza rápidamente, juega Dona, envía el largo, Atlético Torroseño que ahora baja sus líneas para defender en mejores condiciones, cede atrás de Tulio, acaba dejando para Vicente, la pega el Vinotinto, lanzamiento de Vicente directamente, se va a ir a la playa. Saque de portería, servirá Dona. Juega Dona, cediendo a la derecha. Otra vez el cancerbero español. Allá va Dona. Se vuelve a repetir esa acción en la que se empareja Bahamonde con Rigaud. Y se queda Ardil junto a Tulio. Juega Dona. Insiste con Antonio Rigaud. Rigaud cede para Dona. En bolsa con el pecho. Se prepara Dona. Otra vez para el jugador almeriense. La va a pegar Rigaud. Se la va a quitar de encima Atlético Torroseño. El esférico que le va a caer en pies de Bahamonde, que intenta montar el contragolpe. La pierde Bahamonde. Se la queda en pie Málaga, se rehace bien el venezolano, la puede pegar Bahamonde, prefiere el pase, qué bueno ahora el envío para Tulio, no fue nada bueno el control y permitió, al menos se facilitó la intervención a Dona. Juega Dona, lo hace en corto, otra vez balón para el andaluz, se la queda Dona, juega Dona, envía a la izquierda para que ya intervenga Carballo, que ha anotado hasta el momento el último del partido. Carlos Carballo, el paraguayo. Juega Dona, envía a la parte izquierda, fantástico el control, lanzamiento fuera de Oba Takaki. De manera acrobática se hizo el espacio Oba. Remate fuera del japonés. Va a mover Atlético Torroseño, esférico por dentro. La mantiene como puede Torroseño, parecía falta, el colegiado dice que no, vuelve a caer el jugador de Torroseño. Y acaba por marcar la falta del jugador del Empie Málaga. Creo que es de Roberto Galindo la falta. Otro internacional español muy jovencito, el cartagenero. Hay falta en favor de Atlético Torroseño. Así lo ordena el colegiado principal del partido, que ha tenido que mostrar hace ya varios minutos una amarilla a Christopher por alzar demasiado el pie. Libre directo para Torroseño en este tramo final de la primera parte. Se dispone a el lanzamiento. El que la va a pegar, si no me equivoco, es Artur. Allá va Artur, le da la opción el colegiado del lanzamiento. Disparo fuera de Artur. Sacará de portería a Dona. A falta de 3:40 para que acabe la primera parte. Torroseño 1, en pie Málaga 2. La cedió con el hombro, lo hizo Kosuke Matsuda. Se la queda Dona, juega la parte derecha, qué bueno el amago. Progresa el en pie Málaga, la pide Kosuke.
al segundo palo, la mantiene el Empie Málaga. Ahora dominando claramente el encuentro frente a un Atlético Torroseño que le cuesta ver la portería que defiende Dona. Recuerden esa lesión de Wesley, la cual ha provocado su salida del encuentro. Veremos si de manera definitiva o de manera provisional está en el arco de Torroseño Vicente. Va a mover la pelota, lo hace Kosuke, enviaba a Kosuke por dentro buscando a su compatriota Oba. La va a perder Kosuke Matsuda, se rehace Kosuke, vaya batalla. Ahora en la arena de Roses, buena parada de Vicente, se la va a quedar Galindo. Aguanta la pelota Galindo ya en campo rival, la mantiene Roberto. Roberto taconea, lanzamiento con la pierna derecha, va a ser un golazo del Empie Málaga. Golazo del Empie Málaga que pone el 1-3 en el marcador. El gol ha vuelto a ser, si no me equivoco, de Carlos Carballo. Anota el paraguayo que pone el 1-3 en el marcador. El balón que acabó entrando, muy bonita la acción coral y el gol del capitán de Paraguay. Anota Carballo, 1-3 en el electrónico. Otro remate de larga distancia, el bote que le traiciona a Vicente. Y significa el 1-3, primera vez que se escapa de dos. El Empie Málaga, doblete de Carballo. Anota Carlos Carballo que pone ya el 1-3. Estos últimos segundos de la primera parte. Va a mover en esta ocasión en la portería Alvarado Dona. Va a jugar Dona. Vamos a ver sobre quién juega. Finalmente lo hace por dentro. Otra vez devolución para Dona. Allá va Dona, mueve la pelota, la acaba cediendo al perfil izquierdo, la baja muy bien a la arena de Roses. David Ardil. La mantiene David, presionaba Aníbal. La acaba dejando para Dona. Juega Dona, cede a la parte derecha. La mantiene el Empie Málaga, la cazó a tiempo Dona. Juega Dona, envía por dentro, control con el pecho. Puede intentar ahora el Empie Málaga animarse al lanzamiento de chilena. Creo que es Galindo. Remate fuera de Roberto Galindo. Ahora saque era finalmente Oliver, ex del Levante. A ver, el servicio en portería. Va a jugarla Vicente de portero a portero. La caza Dona. La caza Dona. Juega Dona, lo hace en corto, a punto de acabar la primera parte del partido con el 1-3. Doblete ya para Carballo. Juega Dona, envía para David Ardil. Insiste con jugar atrás sobre la figura de Dona. Juega Dona, lo hace a la parte derecha. Despeja bien la zaga del Atlético Torroseño. La mantiene en las mejores condiciones que puede el equipo de Bosque. Cuesta tener ahora esa oportunidad de acercarse al arco de Dona, que la tiene Tulio, que no se la esperaba en primera instancia. Juega Tulio, uno para el final. Tulio para Vicente. Vicente envía a la izquierda, defiende en bloque medio bajo el Empie Málaga. Se la va a quedar el portero. Este es Vicente. Juega Vicente, balón cabeceado, va a acabar fácil en las manos de Dona. Servirá Dona. Se queda por delante Dener Asunsao. Vuelve a recibir Dona, pisa la pelota, la baja a la arena. Cede a la izquierda para acabar encontrando a Chiqui. Insiste Chiqui Ardil, presiona a Dener Asunsao. Se la queda el guardameta Dona. Dona prolonga a Chiqui. Balón con el pecho, la va a pegar de chilena, creo que era Rigaud. Se la acaba quedando el torroseño, juega Dener. Buen pase para Tulio. Allá va Tulio, la pide por delante Dener Asunsao. También rompe desde atrás en velocidad su compañero. La mantiene Tulio, sigue Tulio, se quiere marchar frente a Chiqui. Y ha marcado el colegiado, si no me equivoco, saque de meta. Juega Dona. Allá va Dona. Cede a la derecha. Tiene toda la pinta de que se va a acabar así el primer periodo. Llegó a igualar el partido torroseño con el gol de Bahamonde. Después ha cogido esa renta de 2 golitos el Empie Málaga con el doblete de Carballo, con 2 lanzamientos con la pierna derecha de larga distancia que sorprendieron al guardameta Vicente. Despeja Empie Málaga, el crono aquí en Roses se va por el acero. Se acaba el primer periodo con el 1-3 en favor del Empie Málaga frente al Atlético Torroseño. Un encuentro equilibrado que sí que es cierto que ha cogido cierta distancia el Empie Málaga con los 2 goles de Carlos Carballo, pero al menos en el inicio del encuentro sí que teníamos un encuentro muy parejo. Se adelantó el Empie Málaga con el gol en propia puerta de Tulio. Después igualó Torroseño con el gol de Bahamonde y se escapó en el tramo final de la primera parte el Empie Málaga con el doblete de Carballo. En todo caso quedan 24 minutos, todavía muchísimo periodo que disputarse. Vemos algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado esta primera parte aquí en Roses, en este segundo
encuentro de la jornada 13. Esta es una acción de Oliver en la que Tulio precisamente se escurría y al intentar despejar se anotaba en su propia portería. Luego equilibraría el Atlético torroseño con este derechazo de Bahamonde que se colaba prácticamente en la cepa del palo. Significaba el empate aún en el marcador. Gran gol del Internacional por Venezuela. Y que tenemos otra toma desde la espalda de la portería de Empie Málaga. Y luego llegaría el momento de Carballo con esos 2 goles de larga distancia, los 2 cañonazos del Internacional por Paraguay, que le están dando los puntos al Empie Málaga. Si esto acaba así, el Empie Málaga sumaría 31, igualaría con Marbella, que está en la cima de la clasificación, eso sí, a espera de que el equipo marbellí tenga que jugar su encuentro en el turno de las 9:15 frente a Huelva. Va a jugar el primero frente al tercero torroseño, si acabara perdiendo, que está por ver obviamente, porque quedan 2 periodos por disputarse. Ya tendría prácticamente imposible ganar el campeonato en la liga regular. Recuerden que también en el fútbol playa femenino ya tenemos el campeón definitivo. Ha sido el Atlético torroseño, en este caso el femenino. La Copa la ganó el IGI Control Melilla, mientras que la Supercopa entre campeón de Copa y entre campeón de Liga también se la llevó el IGI Control Melilla, dirigido por Ridwan Dris. 2 títulos para el equipo melillense. El título principal, el de campeón de Liga, se lo llevó el Atlético torroseño, equipo recién ascendido. En este caso estamos hablando nuevamente del femenino, equipo recién ascendido a primera, pero que a pesar de ello ganó el campeonato regular y luego en el playoff también salió vencedor en esa final al mejor de 2 partidos frente al IGI Control Melilla. Ese título que ha conseguido el torroseño femenino. Vamos a ver si también puede obtener buenos resultados el Atlético torroseño masculino, que está cayendo frente al Empie Málaga. Colegiado que ya insta a los 2 combinados a que retornen a la arena de Roses para disputarse la segunda parte con ese 1-3 que campea actualmente en el marcador. 13, la jornada 13, 14, 15 que se va a disputar aquí en tierras catalanas. Las 3 últimas, 16, 17 y 18, serán en Marbella, las últimas de la temporada regular. Después llegará ese playoff por el título que, como decíamos anteriormente, se va a disputar en Rota, en tierras gaditanas. Va a ser ese playoff por el título del 14 al 17 de agosto, es decir, a mediados del próximo mes. Sabremos quién es el campeón de Liga, si revalida el título el Empie Málaga. Combinados como el Marbella, como Huelva, como torroseño, pueden quizá ganar ese cetro que actualmente tiene el equipo boquerón. Se reanuda el partido. Va a jugar Empie Málaga, balón en derecha. Este es Matsuda. Puso el brazo fuerte. Ahora para enviar a córner. Por aquí es Wesley. Sí, se ha recuperado por suerte Wesley. Gran noticia tras el golpe tremendo que se llevó en la primera parte. Se reajusta los guantes el Internacional por Brasil. Vuelve Wesley. Descanso para Vicente. Fantástica la noticia de ver otra vez a Wesley pisando la arena de Roses. Va a jugar este segundo periodo. Va a mover Atlético torroseño, presionando a mitad de cancha. El Empie Málaga lo hacía a través de Adri, exjugador de Levante, otro de los grandes equipos que ha tenido el fútbol playa español a lo largo de los últimos años, al igual que fútbol playa Huelva o el actual Empie Málaga. Se la va a quedar en la mitad de la cancha, la hace torroseño, caía Oliveira, la acaba ganando Bahamonde. Se para el partido y el colegiado va a marcar libre directo para torroseño. Se lamentaba Carballo, que estaba bastante disconforme con la indicación del colegiado principal. Libre directo a favor de torroseño. Ahí está la hacía repetida, reclamaba mano Carballo, pero lo que acabó indicando el colegiado es libre directo para Atlético torroseño, que es el equipo que actúa de local esta tarde soleada, fantástica temperatura para la práctica del fútbol playa y donde el público se lo está pasando en grande. Tenemos a Dona que va a intentar atajar, se quita la arena de los guantes y se dispone, se descensa para intentar atajar este libre directo que va a llevar a cabo Luis Oliveira. La va a pegar Luis Oliveira, silbatazo del colegiado, permite ya el lanzamiento a Luis. Allá va Oliveira, pierna derecha, el balón que se va a marchar fuera por poquito. Ese balón que iba con un riesgo tremendo al ángulo del arco que defiende Dona, que se quedó haciendo la estatua. Balón directamente fuera, va a servir Dona. Juega Dona, envía por dentro. Allá va el remate con la pierna derecha que se le va a marchar, creo que era Carballo. Tenemos a Carlos. Va a haber saque de meta.
en favor de Atlético Torroseño. Ya hemos superado el primer minuto del segundo periodo. Quien la tiene es Oliveira. Juega atrás, la deja para Wesley, la reclama Artur en la parte izquierda. Quien recibe es Luis Oliveira, la pega Luis. Buena mano de Dona. Saque de costado para Torroseño, que vuelve a aumentar su nivel en el partido. Intenta mantenerla, lanzamiento de Chilena fuera de Tulio. Se estiró por si acaso Dona. Tenemos a Tulio, que se anotó en propia portería el primer gol del encuentro. Precisamente uno de los grandes artilleros del campeonato. El máximo goleador es Suri Batis con un total de 18. Notó un golito en el duelo de las 5:30 frente a Córdoba, donde goleó el cuadro de Dani Aro por un total de 8-3. El anfitrión que apareció en escena en el primer encuentro y ganó, provocando como es normal la felicidad absoluta a las gradas. Esta Playa de Roses en Girona. Saque de lateral, balón en la derecha, el remate acrobático de medio Chilena que se le va a marchar fuera. Remate fuera. Saque de portería para Torroseño, jugando por dentro. Cesión de Artur, la acaba dejando para el guardameta. Interviene Wesley, la deja para Tulio. Allá va Tulio, juega por dentro. Cabezazo interesante a las manos de Dona. Intentó imprimirle toda la velocidad que pudo Artur. Va a mover el esférico, lo hace el en pie Málaga, moviendo atrás de Kotsuke Matsuda. La acaba dejando para el guardameta, juega Dona. Interviene Atlético Torroseño, se la va a quedar Artur. Allá va Artur, conduce Artur, protege, la va a pegar Artur, pierna izquierda, el remate de Artur directamente fuera. Servicio en portería. Servicio en portería, la tiene Dona. Retiene la pelota a expensas de que el colegiado le permita servir. Allá va el granadino. Juega Dona, juega por dentro para Chiqui Ardil. Interviene Dona, envía a la parte izquierda, le toca mover al en pie Málaga, este resultado que le vale por todos los lados frente a un Atlético Torroseño que se va a tener que exponer para intentar al menos empatar el partido. Es cierto que queda más de la mitad del encuentro, pero obviamente este resultado le hace a Torroseño tener que irse hacia arriba, mientras que el en pie Málaga puede tener una capacidad más de gestión del partido. Allá va el en pie Málaga. Puede pegarla con la pierna derecha, interviene Ardil, lanzamiento de Chilena que se va a marchar directamente fuera. No está Mayor en la convocatoria de el en pie Málaga, el almeriense, otro de los grandes jugadores que tiene en su historia el fútbol playa español. Lanzamiento fuera de Bahamonde, se cruzó a tiempo David Ardil. Pide disculpas Dona, servicio de esquina, servirá Bahamonde, se empareja a Tulio con Oliver. Juega Bahamonde precisamente para Tulio, la quería pegar según le venía. Le toca mover a en pie Málaga que busca el contragolpe. Allá va el zurdazo, se va a marchar directamente fuera. Tenemos a Wesley que se lanzó para evitar cualquier tipo de problema. Va a haber servicio de esquina. Servirá el en pie Málaga. Ahí está la acción repetida. El zurdazo y el balón que se acaba marchando. Vamos con el córner. Va a ir con la pierna derecha. Moverá el en pie Málaga. 7:40 para el término de la segunda parte. Sonando la música aquí en Roses, en Girona, amenizando este precioso partido que estamos viviendo. Interviene en pie Málaga. Este es Rigaud. Allá va Antonio Rigaud. Le busca las cosquillas a Rigaud. Le quiere sacar de la marca y le va a conseguir Oliveira. Oliveira, Rigaud, cae Luis. Falta de Rigaud sobre Luis Oliveira. Tendrá libre directo el equipo de Bosque. Se dispone al lanzamiento el Atlético Torroseño a través de Oliveira. La va a pegar Oliveira. Vamos a ver si va directa. Prefiere un servicio ya que está muy alejado. Oliveira la va a pegar directa a romper. Lanzamiento de Oliveira. Se la acaba quedando Dona. Intentaba intervenir Denner. Va a sacar el andaluz. Sirve Dona. Un poquito justito para Rigaud. Presiona a Denner hasta el final. Se la queda Dona. Juega Dona. Juega en largo. Salía Wesley. No se entiende con su compañero. La línea de gol prácticamente la salvaba el defensor. Contragolpe para Atlético Torroseño. La reclama Denner Asusao. Se cruza muy bien Rigaud. Fantástico la labor defensiva del internacional español. Saque de costado para Atlético Torroseño. Servicio de lateral. Se dispone Denner a intentar llevarse la pelota. También Artur. Que la gana Oliveira. Juega atrás Torroseño. La mantiene el cierre. La pierde Artur. Ojo que no hay falta. David Ardil. La pega Ardil de Chilena. Interviene Wesley. No hubo falta según el colegiado.
Se la queda el Atlético Torroseño. Ahí va el cambio de juego. No va a llegar en esta ocasión Artur. Servicio de lateral. Menos, no sé si es lateral o banda. O sea, es lateral o portería. Va a ser finalmente lo primero. Va a ser saque de costado en favor del Empie Málaga. Servirá Carballo. Hasta el momento el gran hombre del partido con un doblete que le está dando los puntos al Empie Málaga. Hasta el momento el único anotador en el Empie Málaga como tal, ya que el primero fue en propia de Tulio. Juega Dona para Carballo. Carballo presiona a Artur intentando incomodar a Dona. Juega al largo Dona. Lanzamiento que buscaba de cabeza que no se va a llegar a producir por parte del pívot de Empie Málaga. Saque de lateral. Saque de lateral para el Empie Málaga. Servirá Carballo. Allá va Carballo. Juega atrás. Acaba cediendo para el portero. Ojo el control de Dona, que estuvo lejos de ser bueno. En todo caso la consiguió salvar. Juega Dona. Se equivoca en el pase. Un jugador dolorido del Empie Málaga. Creo que es David Ardil. Y Dener Asunsao, que reclama que se pare el partido porque hay un jugador tocado del equipo Boquerón. Va a sacar Tulio, pero antes vamos a ver el estado de salud con el que cuenta el jugador del Empie Málaga. A ver si tenemos la oportunidad de ver exactamente quién es. Si no me equivoco es Oba Takaki, es el nipón que se quita la arena de la cara, aprovecha para refrescarse. Vemos al lado suyo a Roberto Galindo, junto a Ramis Adani, de las grandes promesas que tiene la selección española masculina para los próximos años. La selección española dirigida por Cristian Méndez. En la última convocatoria de España ya estuvo Roberto Galindo, el jugador natural de Cartagena. Hicimos una gran promesa del fútbol playa español. Roberto Galindo jugando en este Empie Málaga, el actual campeón de la Liga, buscando revalidar el título en este tramo final del campeonato del año 2025. Lanzamiento de chilena, la caza sin problemas de Wesley. Juega Wesley, la acaba dejando para Aníbal. Aníbal, Wesley, se frena Wesley al límite en el cual puede intervenir el guardameta con la mano. Juega Wesley, parte derecha. Presiona alto el Empie Málaga. 5 para el final de la segunda parte. 1-3. No se mueve el marcador respecto a lo que aconteció en la primera parte. Lanzamiento de Wesley. Gol. Gol para Atlético Torroseño. Fue comentar que no había goles en el segundo periodo. Y Wesley pone el 2-3 en el marcador. Anota el brasileño. Gol para Wesley. 2-3. Se mete de lleno en el partido. El equipo dirigido por Bosque. Se lamenta Dona. De portería a portería, acabó anotando Wesley. 2-3 en el marcador. Nota Torroseño. Gol de Wesley, vaya enfado. Tenía, por cierto, Dona, seguramente reclamando que le dejaron demasiado espacio para lanzar a Wesley, que no perdonó y pone el 2-3. Se mete de lleno en el partido. Atlético Torroseño en general estaba administrando bien el resultado. El Empie Málaga, pero este tanto cambia sin ninguna duda el signo y el devenir del partido. Va a jugar el Empie Málaga. Se dispone al primer lanzamiento desde la mitad de la cancha. Carballo. Tenemos a Carlos Carballo preparando la superficie, allanando todo lo que puede la arena para que tenga el menor impedimento posible. Ahí va el lanzamiento y va a anotar Empie Málaga, que vuelve al +2 en el marcador. Anota Empie Málaga, le ha dado poquito la alegría al conjunto Boquerón. El anotador, si no me equivoco, ha sido Chiqui Ardil. 2-4. Anota el Empie Málaga desde el saque de centro. Vuelve a anotar el campeón de Liga. 2-4. Se lamenta Wesley, que obviamente hace unos minutos estaba celebrando el 2-3, pero este gol obviamente le devuelve a la realidad de lo que estaba siendo en general el partido al equipo de Bosque. 2-4 para Empie Málaga. A ver si podemos certificar quién ha sido el anotador. El gol en el cual supera a Wesley, si me equivoco, ha sido Chiqui Ardil, que pone el 2-4. Volvemos al +2, algo que se está repitiendo a lo largo de, en general, el global o el grueso del partido. El que interviene es Aníbal. Allá va Aníbal, se marcha Aníbal, conduce la pelota, la acaba perdiendo, se la dejó atrás a David Ardil, se quiere escapar de Wesley, va a llegar el siguiente tanto de Empie Málaga, sí. Otro tanto para Empie Málaga, que pone el 2-5. Anota Chiqui Ardil, la presión asfixiante del conjunto del Empie Málaga, que obtiene la recompensa. Anota Chiqui Ardil, 2-5 en el marcador. Poco a poco se va alejando Empie Málaga respecto a los 2 goles que ha conseguido Torroseño en lo que va de partido. Anota el mazarronero Chiqui Ardil. La salva Chiqui y a placer pone el 2-5. Chiqui, que luego le reclamaba ese último empujón a Wesley. Al final acababan por llegar a un acuerdo tanto el mazarronero como el brasileño. 2-5 en el electrónico. Recuerden que precisamente Mazarrón ha sido una de las sedes
este campeonato de Liga, al igual que lo ha sido, por ejemplo, Huelva, o al igual que lo será y lo ha sido Rota, por nombrar algunos de los lugares en los cuales se ha disputado este campeonato de primera división, que acabará con el playoff por el título cuando llega el tanto del torroseño. No para el torrente de goles para los dos combinados. Anota Aníbal, pone el 3-5 en el marcador. Gol para Atlético Torroseño, que lucha hasta el final por meterse en el encuentro. Ingresa al partido el dorsal 18 Adelson. Anota Aníbal, 3-5 en el marcador. El gol ha sido de cabeza. Gol de cabeza, acción repetida. Juega Luis Oliveira, mete el balón al área. Y el remate de cabeza de manera poco académica, pero en todo caso válida, de Aníbal, que pone el 3-5 en el marcador. 3-5 ganando en pie Málaga a Torroseño. Un total ya de 8 goles en el partido, barrera de 3. Va a jugar en pie Málaga. El balón que lo taponaba la barrera se lo queda en la portería. Lo hace ya el cancerbero Wesley. Wesley para Denner. Vaya golpe se ha llevado Denner. Vaya golpe se ha llevado Denner de manera inesperada. Creo que ha sido de Chiqui Ardil. Sin querer, la acaba golpeando de manera brusca, de manera no intencionada, pero de manera bastante violenta. Sin querer, Chiqui Ardil acabó prácticamente placando a Denner Asunsao. Se tiene que parar el partido a falta de 4 para el término de la segunda parte. Ahí está la acción repetida. Presiona a Chiqui y se lleva por delante a Denner Asunsao, que no se la espera en ningún momento y queda absolutamente noqueado en la arena de Roses. El colegiado que insta al equipo médico a que salte a la arena de Roses para intervenir a Denner Asunsao, al poder internacional por Brasil, que ya perteneció el año pasado a este Atlético Torroseño, donde por ejemplo el año pasado también contaban con jugadores como es el caso de Vini. Tiene que salir el equipo médico de Torroseño, mientras que poco a poco ya Denner Asunsao va recuperándose. Mientras tanto, Chiqui Ardil muy pendiente de la recuperación de Denner. Pide disculpas muy sentidas, Chiqui. Y se va a reanudar en los siguientes segundos el partido. Se marcha Denner de manera momentánea, trotando, ya perfectamente preparado para volver al partido. Quien entra al encuentro es Artur. 4-0-7 para el final de la segunda parte. 5-3 gana en pie Málaga Atlético Torroseño. El último gol, obra de Aníbal. Balón a tierra, el que va a enviar el colegiado. Se la entrega ya Wesley. Vuelve la actividad aquí a Roses. Mueve Wesley, cede a la parte izquierda. Este es Oliveira, juega Luis Oliveira. Está por delante Adrián. Interviene Wesley, allá va Wesley, amagaba con enviar por dentro. Finalmente la juega para Luis Oliveira. Balón de Luis, directamente se va a la playa. Habrá servicio de portería para él en pie Málaga cuando vuelve a soplar de manera contundente el viento aquí en Roses, en Girona, la costa catalana. Juega el en pie Málaga, interviene Dona, acaba recogiéndola, juega Dona, envía por dentro, bueno el pase, la combinación fantástica, Kosuke, que la luchaba hasta el final, se la acaba quedando Wesley. Se levantó muchísima arena y a partir de ahí reclama el parón del partido Wesley. La luchó hasta el final Kosuke Matsuda, levantó bastante arena y acabó impactando en los ojos de Wesley. Ahí está la acción repetida, la pegó prácticamente en semifallo Kosuke, movió las piernas buscando intentar hacerse con el espacio para el remate. No consiguió rematar el nipón. Ya se recupera Wesley, que tras entregarle esa botella de agua, refrescarse y quitarse la arena, ya puede volver a la normalidad del partido. Va a mover Wesley, que tiene que recular a tiempo para evitar el gol. Ya va Wesley, la planta la pelota en la arena. Juega Wesley, cede a la parte izquierda para Oliveira. Allá va Oliveira, cede para Bahamonde, intenta el giro Bahamonde, la lucha hasta el final el venezolano. Le ganó la partida el defensor de pie Málaga. La pide Carballo, que buen control orientado, engañó a Bahamonde, que se pensaba que iba a jugar para el portero. El que la tiene es Oba Takaki. Allá va Oba, sale Wesley, que bloqueó prácticamente una acción más de voleibol que de fútbol playa. Pero en todo caso consiguió el objetivo, que era evitar el gol de pie Málaga. Saque de lateral, le tenemos a Oba Takaki conversando con el colegiado. Y va a ser servicio de esquina, parece, sí. Va a jugar el nipón. Allá va Oba Takaki, juega Oba, maga en varias ocasiones, juega directamente al portero, donde presiona a Bahamonde. Se la queda sin grandes problemas a Dona. Allá va Dona, juega a Dona, envía por dentro, esférico profundísimo. Despeja la defensa de Torroseño, servicio de lateral. Va a sacar el en pie Málaga. El balón va a acabar en los pies de Dona.
Recibe ya Dona, está en la derecha Carballo, ya va el granadino, juega en corto Dona, control con el pecho, otra vez para el internacional por España. La selección española que hace pocos meses jugó el Mundial de las Islas Seychelles, cayendo en cuartos frente a la que luego sería la campeona, como fue la selección de Brasil. Tuvo buenos resultados frente a combinados como Chile, pero luego caería en la ronda de cuartos frente a Brasil, que en la gran final ganó 4-3 a Bielorrusia. Ese mundial disputado hace pocos meses en Islas Seychelles, combinado de Cristian Méndez, cada vez evolucionando más y llegando a cotas altas en un certamen tan importante como es un mundial. Seguramente en las siguientes competiciones aún aumentará más su nivel, teniendo en cuenta los jugadores que llegan desde atrás, como son los Ramis Adani, los Roberto Galindo, más los jugadores presentes que tenemos actualmente en nuestra querida selección española, en este caso masculina, con David Ardil, con Chiqui Ardil, con Koeman, con Mayor, con José Oliver. Varios de estos jugadores están presentes en el día de hoy en la arena de Roses, aquí en Girona. Hay cambios en el Empie Málaga. Balón en la portería, precisamente sale David Ardil y también Rigaud, otro internacional español. Sirve la portería, la tiene Dona. Allá va Dona, sigue Dona, baja la pelota a la arena, juega Dona por dentro, presiona fuertemente Bahamonde, no consigue robar al menos en primera instancia. Lanzamiento de Chiqui, se la acaba quedando en la portería el cancerbero. Recordar que más allá de la selección española masculina, en la selección femenina, hace pocas semanas, hace pocos meses, Laura Gallego fue nombrada mejor portera del mundo, para que vean ustedes el rigor y el nivel que tiene nuestra selección española masculina y en este caso, por supuesto, la femenina, uno de los combinados más importantes del panorama mundial del fútbol playa, las reinas de la arena. Vamos a ver ahora qué indica el colegiado. Va a ser penalti, va a ser penalti. Penalti a favor del Atlético Torroseño. Llega tarde Dona, acaba barriendo al jugador de Torroseño, exactamente a Bahamonde, y va a haber penalti para Torroseño, que puede poner el 4-5 en los últimos instantes de la segunda parte, hasta la acción de Dona, en la cual se lleva por delante al venezolano, y va a haber penalti a favor del equipo de Bosque, que ojo que se puede poner a 1 a falta de todavía toda la tercera parte. Jefferson que anima a Bahamonde que se reincorpore, y penalti para Atlético Torroseño. Penalti para Atlético Torroseño. La pegará Bahamonde. Se anota, será el segundo en su cuenta particular. Allá va el internacional por Venezuela. La pegará Bahamonde. Cara de concentración de Dona, que va a intentar evitar el cuarto de Atlético Torroseño. La liturgia de Bahamonde, allanando todo lo que puede la arena de Roses para intentar que el lanzamiento sea lo más certero posible. Cogiendo mucha carrerilla Bahamonde. La va a pegar con la pierna derecha. Silbatazo del colegiado. Allá va Bahamonde buscando el 4-5. Bahamonde. ¡Qué paradón de Dona! ¡Qué paradón de Dona para evitar lo que parecía o lo que podía haber sido el 4-5! Adivinó el remate. Paradón espectacular de Dona. Juega Dona. Balón cabeceado directamente fuera. ¡Qué paradón del internacional español! Para evitar el gol de Bahamonde, que le habría metido de lleno en el partido a Torroseño. Balón de Bahamonde, cómo la caza, cómo la para. Fantástica la intervención de Dona. Se acaba la segunda parte aquí en Roses. 3-5. Está ganando el Empie Málaga a la Atlético Torroseño. No consigue anotar Bahamonde el penalti tras la espectacular parada de Dona. Recuerden algunos de los goles. Anotó Tulio el primero en propia puerta, el 1-0. Igualó Atlético Torroseño con gol precisamente de Bahamonde. Vemos algunas de las mejores imágenes de la segunda parte. Anotó el 1-2 Carlos Carballo, el 1-3 también el paraguayo. Intervención también de Wesley, que ha sido uno de los goleadores, ya que ha costado bastante ver goles en esta segunda parte. Sobre todo se han sucedido en el último tramo del segundo periodo. Han sido algunos de los goleadores en la segunda parte de este encuentro, el cual le queda tan solo el último periodo. Por ahora un total de 3-5 para el Empie Málaga. Además también Chiqui Ardil ha visto puerta en el partido. Precisamente este es uno de los goles de Chiqui que nos muestra nuestra realizadora Esther. Al límite consiguió cazarla y la acabó empujando a la portería de Wesley. Ganando 3-5 Empie Málaga a expensas del último periodo. Luego a las 8, siguiente encuentro de la jornada 13. Para el Fran Mejías frente al Playas de San Javier.
A las 9:15 el Marbella frente a la Huelva, frente al Recreativo de Huelva, otro bonito derbi andaluz. En el turno de las 10:30, Victoria Beach Soccer, que se medirá a Mentideros. La parrilla de partidos que tenemos para esta jornada 13, que es la inaugural en lo que se refiere a la sede en Roses, aquí en Girona. Luego quedará la jornada 14 y la 15, que también va a ser en tierras catalanas. Las 3 últimas jornadas de la temporada regular serán en Marbella, precisamente en la cancha, en el complejo deportivo perteneciente al actual líder de la competición, como es el Fútbol Playa Marbella, que va a actuar en el turno de las 9:15, como decimos, frente al Recreativo de Huelva, uno de los últimos también campeones de liga. Vamos a ver lo que puede llevar a cabo el equipo onubense en esta temporada 2025. Salta ya el colegiado para colocar el esférico en el círculo central. Hasta el momento tan solo ha tenido que mostrar una cartulina amarilla. Fue a Christopher por una acción de juego peligroso. Después no ha tenido que mostrar ninguna otra cartulina en un encuentro de poder a poder muy bravo, de mucho oficio de los dos combinados, y que por ahora marcha con ese 3-5 para el conjunto costasoleño. Va a saltar ya los dos equipos, tanto el Empie Málaga como el Atlético Torroseño, para vivir estos últimos 12 minutos de partido. Escuchando el ambiente del público, ya esperando a que arranque la última parte. Se mantiene Dona, por ahora sin oportunidad para Adrián Martínez, que es el otro guardameta que tiene en pie Málaga para el encuentro. Sin oportunidad para Adrián, está jugando el partido entero Dona. Mientras sí que es cierto que Vicente tuvo un pequeño tramo de participación en la primera parte tras las molestias musculares que sufrió Wesley. Luego el brasileño se recuperó en la segunda parte e incluso vio portería. Va a arrancar el último periodo. Jugará el Atlético Torroseño. Tenemos a Luis Oliveira junto a Artur. Van a poner el primer esférico en juego de la tercera y última parte. Dos en barrera por parte del Empie Málaga. Superando en 7 minutos las 7:30 de la tarde, disfrutando la magia del fútbol playa. Esta jornada número 13 de la primera división. Se para el partido. Ahora el que se duele es Dona. Pide disculpas Luis Oliveira. Se le incorpora Dona, acepta las disculpas el internacional español. Llegó un poquito tarde Oliveira y acabó impactando en el rostro de Dona. Va a haber libre directo para el equipo Boquerón. Preparado Wesley para atajar. Va a mover en la portería. Lo hace ya Dona. Envía a Dona. Balón peinado por parte de David Jardil. La quiere salvar Chiqui. No lo consigue el internacional español. Saque de costado para el torroseño. Jugaba Artur. La deja para Wesley. Insiste con Artur, que se prodiga en ataque. La mantiene Artur. Sigue Artur. Envía atrás hasta acabar dejándola sobre el portero. Insiste Wesley con Artur. Eleva a Artur. Busca a Oliveira. Ojo que no corta en pie Málaga. La gana Bahamonde. La pega Bahamonde. Gol. Gol del venezolano. Ahora sí Bahamonde pone el 4-5 a la media vuelta. Se hizo el espacio. La pegó con todo, con potencia, con energía. Y acabó superando al guardameta Dona. 4-5 en el marcador. Anota Bahamonde. Doblete del Vinotinto en el partido. 4-5. Acción repetida. Bahamonde que la persigue, se marcha en velocidad, la cruza y se le escapa, se le escurre prácticamente el balón a Dona. 4-5. Anota Bahamonde. 4-5. Va a jugar el Empie Málaga. Se la va a quedar en esta ocasión Oliver. La gana Wesley, que se ha dado un pelotazo tremendo, ya que Oliver, cuando intentó el remate, la pegó con todo. Y se duele del estómago Wesley, también de la muñeca izquierda, que es donde parece que tiene la principal dolencia el internacional por Brasil. Ahí está la acción de Oliver. La pegó con todo y luego yo creo que sin querer le llega a pisar un poquito José Oliver. Y es el motivo por el cual se duele de la muñeca izquierda a Wesley. Veremos si tiene que entrar Vicente. Está siendo uno de los hombres
más dañados en el partido, aunque parece que va a poder seguir en el encuentro Wesley, aunque sigue con esa dolencia importante en su muñeca izquierda. Se reanuda el partido, va a jugarla el en pie Málaga a través de Ardil. La acaba dejando Ardil, lo hace para Dona. Máxima emoción para el final del partido. Gana solo de 1 en pie Málaga. Balón cortado de cabeza, será servicio de esquina. Saque de esquina para en pie Málaga. Se dispone a servir Rigaud. Allá va Antonio Rigaud. Juega Rigaud, cede atrás, Chiqui Ardil, se la preparaba para el remate. Intervino entre medias Tulio, la quiere ganar Rigaud. La lucha al almeriense frente a Tulio, sigue Rigaud, quiere meter el centro, la acaba ganando Oliveira. Luis Oliveira amagaba concederla sobre Wesley, arriesgó al intentar enviar a la izquierda. Va a ser saque de esquina, no puede evitar el córner Wesley. Saque de esquina para en pie Málaga. Falta de 10 para el final. Servirá Rigaud. Ahí está Rigaud colocando la pelota en la arena y ya dispuesto a servir. Juega atrás Rigaud. El pase un poquito forzado, la salva en pie Málaga, al menos en primera instancia. Se le acaba quedando Bahamonde. Qué bueno el cambio de ritmo de Bahamonde. La pega Bahamonde, saque de esquina. Es increíble la potencia y la calidad que tiene Bahamonde a campo abierto. El daño que hace el internacional por Venezuela. Saque de esquina. Se duele ahora de un golpe. Parece en el cuello. Creo que es David Ardil. Se preocupa por su situación Artur. A ver, saque de esquina. Ahí está la acción repetida en el braceo. Reclama la falta de Bahamonde Ardil. El colegiado dijo que no había absolutamente nada. Por lo tanto, servicio de esquina para el equipo de Bosque. Vamos con el lanzamiento. La pide Bahamonde al primer palo. Despeja bien la zaga malagueña. Saque de costado para Torroseño. Se la queda Bahamonde. Bahamonde recorta. Se marcha por izquierda. Sigue Bahamonde. El esférico que va a acabar en los guantes del guardameta de Dona. Juega Dona. Cede para Chiqui Ardil. Chiqui Ardil insiste con Dona. La baja muy bien con el muslo. Sigue Dona con el esférico. Allá va Dona. Dona que cede al perfil derecho. La mueve en pie Málaga. Este es Chiqui Ardil. Se la prepara con el pecho. Lanzamiento de Chiqui. Acción marca de la casa del mazarronero. Se la acaba escapando a Chiqui. Saque de portería. Ingresa Obatakaki. No se consigue marchar en el marcador. El en pie Málaga sigue muy vivo en el partido torroseño, que ya le ganó, recuerden, en el duelo de ida, ya que el campeonato masculino de primera división es de ida y de vuelta. Un total de 18 fechas, como normal, 9 la ida y 9 la vuelta. Estamos ya obviamente en el segundo tramo del campeonato a expensas del playoff por el título. Recuerden, se va a disputar en Rota del 14 al 17 de agosto. En poco más de 20 días se va a dirimir quién es el gran campeón de esta primera división masculina, que actualmente ese cetro, ese trofeo lo tiene el en pie Málaga, el equipo que estamos viendo en directo frente a Torroseño. Balón largo, la va a jugar el en pie Málaga, la puede buscar de chilena, no lo va a conseguir. La gana Atlético Torroseño, que va a intentar el contragolpe. Balón que se queda empantanado, se la acaba llevando Artur, se duele un jugador del en pie Málaga. La gana Tulio, la pide Jefferson, se frena Tulio. A ver, saque de costado, pero antes hay un jugador tocado del en pie Málaga. Al menos en primera instancia se dolía. Parecía que se podía parar el encuentro. Saque de lateral. El en pie Málaga que la va a enviar fuera. De esta manera sacará de costado el Atlético Torroseño. Presiona Galindo. Roberto Galindo. Va a mover atrás. Lo hace ya el guardameta. La recoge a tiempo. Cede a la derecha para encontrar a Luis Oliveira. La hacía Wesley. Juega Oliveira. La mueve por dentro. Control con el pecho. No. Llegó a proyectarse en el aire. Ahora, en todo caso, Tulio sí podía pegarla con la izquierda. Se complica ahora en pie Málaga la salida. La salva como puede Rigaud. Aguanta Rigaud. Sigue Rigaud. Cae el almeriense. Falta sobre Rigaud. Falta sobre Rigaud a falta de 7:38 para el final del partido. Es finalmente Carballo. Es el paraguayo el que se duele. Hay libre directo. Ahí está la acción repetida. Metió el cuerpo. La falta clara abajo creo que ha sido de Jefferson. Falta de Jefferson. La va a pegar Carballo, que en el día de hoy está muy acertado, está muy entonado de cara a portería. Ha anotado 2 goles. Anotó el 1-2 y el 1-3. Va a buscar el tercero en su cuenta particular, el guaraní. Ha entrado Vicente, por cierto, al partido. Se dispone al lanzamiento
Allá va el en pie Málaga. Se va a ir directamente fuera. Habrá servicio de portería. Servirá el cancerbero. Se la queda en el arco. Sirve ya Vicente. Cede a la parte derecha. El que la va a ganar es en esta ocasión Luis Oliveira. Juega Luis Oliveira. La deja para el cancerbero. Lanzamiento de Vicente directamente fuera. Muy desviado. El disparo ahora del venezolano. Va a sacar de portería. Lo hace Dona. Juega Dona en cortito para Kosuke. Kosuke Matsuda para otra vez Dona. Allá va Dona, envía a la parte izquierda. Buen control por parte de David Zardil. Esconde las manos de Jefferson. Intentaba la prolongación sin fortuna. Oba Takaki. La gana Torroseño, que ahora mismo está en condiciones de buscar el empate. Juega Wesley. La deja para Arthur. Juega Arthur de primeras para Jefferson. Intenta el giro Jefferson. La acabó perdiendo. Parece falta. Sí, falta de Jefferson. La segunda que suma en pocos segundos. Falta de Jefferson. Colegiado le va a dar libre directo a Carballo. Libre directo. El que se dispone ya a pegarla a Carlos Carballo. Ahí está la acción repetida. La lucha tremenda por llevarse el esférico y el último agarrón claro de Jefferson. El cual lo vio nítidamente el colegiado y le va a dar libre directo. Hay una cartulina, por cierto. Cartulina, creo que ha sido para un componente del banquillo. A ver si tenemos la oportunidad de ver exactamente a quién se le ha mostrado, o al menos a qué equipo. Pero parecía por el movimiento del colegiado que había una amarilla para uno de los banquillos. Mientras tanto la va a pegar Carballo. 6:47, como bien recitaban, para que acabe el partido, es decir, Ecuador del último periodo, 4-5. Doblete de Carballo, doblete de Bahamonde hasta el momento. La va a pegar el paraguayo. Allá va Carballo. Se ha movido la pelota. La recoloca Dona con mimo. En todo caso, Carballo que la va a volver a condicionar para que no haya ningún tipo de problemas. Allá va Carballo. Con mucha potencia de piernas. Allá va Carballo. La dejó pasar Vicente. Saque de meta. Sirve Torroseño. Queda con tiempo para mínimo igualar el partido. Frente a un en pie Málaga que, como es normal, intenta reservar, intenta mantener el resultado. Sale Dona con mucha valentía. El esférico va a ser para Arthur. Lo mantiene Arthur. Cede atrás, enviando ya para el cancerbero. Este es Vicente. Juega Vicente, mueve por dentro. Se animaba Jefferson para pegarla de chilena. No hay falta según el colegiado. La lucha Oliveira. Intenta el contragolpe. Se la va a quedar Torroseño. Lanzamiento de Luis Oliveira. Y un jugador dañado del en pie Málaga. Saque de lateral. Se reincorpora Rigaud, que se dolía de un golpe en el estómago. Se la va a quedar en la portería. Este es Vicente. Allá va Vicente. Cede a la parte izquierda. La mantiene Torroseño. Bueno el giro. Lanzamiento obra. En esta ocasión de Arthur. Se va a marchar por encima del arco. Va a sacar de portería. Lo va a hacer Dona. Envía a Dona. La dejaba para Chiqui Ardil. Otra vez Dona. Juega Dona. Parte izquierda. Interviene Rigaud. Insiste con Dona. Se frena Dona. Juega con el esférico. Envía a Dona a la parte izquierda. Corta bien la zaga de Atlético Torroseño a través de Dener Asunsao. Saque de lateral en favor del en pie Málaga. Juega atrás Chiqui. 5 para el final. Cede atrás a Chiqui Ardil. Lo hace ya para Dona. Allá va Dona. Parte derecha para David Ardil. Amaga con presionar alto a Luis Oliveira. Le deja la salida libre a Dona. Cruza la pelota a Dona. Qué bueno el pase para Antonio Rigaud. Juega atrás Rigaud. Lo hace para Chiqui Ardil. Mueve Chiqui. La deja para Dona, buscando también bajar las pulsaciones del partido. Ahora el en pie Málaga. Le interesa un encuentro algo más pausado, no de grandes revoluciones, donde puede intentar empatar el encuentro Torroseño. Sirve Vicente. Juega Vicente, cede a la parte izquierda. La pide por delante Dener Asunsao, no se entendió con su compañero. Balón en portería para Dona. Parece que se ha rebajado un poquito el suflé de Atlético Torroseño en los últimos minutos. Seguramente de entrada en muy poquito a Bahamonde, que está siendo el hombre gol de este Atlético Torroseño. Por ahora un encuentro ciertamente aciago de Dener Asunsao a nivel goleador. Va a mover el esférico, lo hace el en pie Málaga. Qué bonita la combinación, puede buscar Oba el remate. Lanzamiento de Takaki. Se marcha afuera, tiene el esférico muy encima como para orientarla. En todo caso lo intentó el internacional por Japón. Balón en izquierda, el esférico que se queda un poquito corto. Lo va a mantener, o menos parecía, Atlético Torroseño. Saque de lateral, sirve David Ardil.
Juega atrás, cambios en el Empie Málaga. Interviene Dona. Juega Dona, la deja para Carballo. Juega el esférico Carballo frente a Denner. Se la queda el portero, este es Dona. Allá va Dona, sigue Dona, la va a pegar con la pierna derecha. Lanzamiento directamente fuera, servirá Vicente. Tenemos a Dona, 4-5 en el marcador. Será una victoria fundamental. Ha entrado Bahamonde, como ya pronosticábamos prácticamente. Se la acaba quedando Dona. Juega Dona, mueve en corto, la deja para que mueva Carballo. Juega Carballo, veía el desmarque en velocidad de su compañero. La acabó cazando Vicente, juega Vicente, la deja para Bahamonde. Bahamonde que intentaba el giro. Se la queda en la portería Dona. 3 para el final. 4-5, poquitos goles en la última parte. Esférico largo del Empie Málaga, ya con una mentalidad mucho más defensiva que de intentar atacar la portería de Vicente. Quiere mantener el resultado. Si gana, sumará un total de 31, igualará la cima. Con el Empie Málaga, Torroseño se quedará cuarto con 25. No perderá ese puesto, ya que Mentidero está a 5 de él. Como mucho se le puede poner a 2 si gana el conjunto gaditano, que luego actuará en el último turno, en el de las 10:30, frente al Victoria Beach Soccer. Ese bonito derbi gaditano entre el último y el quinto clasificado, como es el Mentidero. Balón al cielo de Roses. Se la queda Oba. La pega Oba de chilena. Tapona la defensa de Torroseño. O al contragolpe, el derechazo fuera de Artur. Da también el cansancio, que empieza a hacer acto de presencia en un encuentro de poder a poder, muy físico, de mucha potencia, donde los dos equipos se han dejado absolutamente todo. Interviene el Empie Málaga, la tiene Kosuke. Juega atrás Kosuke, lo hace para Dona. Va a jugar Dona, envía a Dona, lo hace para Oba Takaki. Allá va Oba, Oba puede jugar atrás sobre Kosuke, barre a tiempo Matsuda, evitando el contragolpe. Saque de costado, servirá Oliveira. Va a entrar Chiqui, servirá Luis Oliveira. Todos para el final. Juega Oliveira para Vicente, envía Vicente, parte izquierda, bueno el pase. Se defiende en bloque medio bajo el Empie Málaga. La quiere salvar. Va a haber servicio de lateral a favor del Empie Málaga. Sigue corriendo el crono, se coloca Oliveira. Sacará el Empie Málaga. Se acaba ganando, le va a meter mucha presión a Marbella. Ese encuentro que tiene frente a Fútbol Playa Huelva en el turno de las 9:15. Va a intentar arrebatar el liderato en estas jornadas aquí en tierras catalanas. El Empie Málaga al Fútbol Playa Marbella. Los dos combinados que intentan llegar a esa ronda de playoff en las mejores condiciones y con la mejor clasificación posible. Va a haber saque de portería. La tiene Vicente. Juega Vicente. Parte izquierda. La reclama dentro del área Bahamonde. Intenta el giro. Se le impide el defensor del Empie Málaga. Progresa. Mete el cuerpo el jugador del conjunto costasoleño. Y hay falta. Libre directo. Peligroso. Libre directo a favor de Atlético Torroseño. Está Artur y Tulio al lado del esférico. La falta ha sido obra de Carballo. Libre directo para Atlético Torroseño. Es cierto que está ciertamente escorado, pero le puede meter el miedo en el cuerpo a Dona. Ahí está la acción repetida. Carballo frente a Tulio. Metía el cuerpo Carballo y luego en última instancia el paraguayo que agarra a Tulio. Por lo tanto, libre directo para Atlético Torroseño, que tiene la oportunidad del empate a 5. Vamos con este libre directo. Se dispone a pegar el Atlético Torroseño a través de Tulio, que anotó el primer gol, pero en este caso en la portería en la que no debía. Fue en propia puerta al intentar alejar el peligro. Allá va Tulio. Puede anotar el empate a 5 para redimirse de ese primer gol. Allá va Tulio. Buena parada de Dona, que ya llegó a parar un penalti. En este caso creo que fue a Bahamonde. Buen partido de Dona. Menos de un minuto para que acabe el encuentro. Lo va a intentar Torroseño. Bahamonde cae dentro del área. Bahamonde se rehace. Sale Dona para achicar. Bahamonde que la lucha hasta el final. La va a ganar en la portería Dona, que defiende su portería con uñas y dientes. Servicio de esquina. Saque de esquina para Torroseño. 40 segundos. Balón atrás. Lanzamiento fuera de Artur, que intentó acomodar el cuerpo de la mejor manera que pudo para rematar en las mejores condiciones. Saque de portería. Bahamonde que reclama al árbitro la celeridad en la que tiene que sacar a Dona. Pues normal. Empie Málaga que intenta mantener el esférico y jugar ahora, como es normal, en una marcha más cortita. Va a haber saque de esquina. Por lo menos parecía que le iba a haber.
Va a servir Dona, esto se va a acabar aquí en Roses. Juega Dona, envía a la parte derecha. Defiende Tulio, la mantiene el Empie Málaga. El crono se pone a 0, se acabó el partido de la jornada 13. Aquí en Roses, en Girona, acabó ganando por 4-5 el Empie Málaga al Atlético Torroseño, un total de 31 puntos suma al cuadro costasoleño. Atlético Torroseño se queda con 25, un encuentro de poder a poder que ha podido caer para cualquiera de los dos combinados. Finalmente ganó el Empie Málaga. Hubo doblete de Carlos Carballo, que anotó el 1-2 y el 1-3. También gran encuentro de Chiqui Ardil. Y por supuesto las intervenciones clave en momentos puntuales del partido del capitán y guardameta del Empie Málaga, como fue Dona, el mejor jugador sin ninguna duda del Atlético Torroseño. Fue Bahamonde, el venezolano, que anotó el empate a 1 y el 4-5 que mantuvo hasta el final con opciones al conjunto de Bosque. Los dos combinados que se saludan de manera amistosa tras este partido que acaba con un total de 9 goles. Victoria importante para el Empie Málaga, que luchará por revalidar el título en las próximas semanas, en este caso en Rota, que será donde se va a disputar el playoff por el título. Les dejamos con las mejores imágenes del partido. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles este encuentro que acaba con la victoria por la mínima de Empie Málaga 5-4 frente a Torroseño. Sin más, simplemente desearles que tengan una fantástica tarde de viernes.